Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy hablamos de personalidad y de perfiles psicológicos, con 3 invitados gourmet. Son 3 psicólogos que vienen a darnos luz en un tema muy mainstream, pero también muy desconocido. Y nadie mejor que ellos para tratar de explicarnos en pocos minutos, porque esto daría para infinidad de horas, qué cosas tenemos que saber sobre personalidad. Voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Jesús. Jesús, cuéntanos. Hola, Marta. Muy buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Jesús Sanz, soy catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense en Madrid, y me encanta que me hayas invitado a, y a mí es este un placer, podcast ya porque lo sabes. Precisamente la personalidad es lo que me atrae. Llevo 35 años dando clases sobre psicología de la personalidad y haciendo investigación, así que estoy encantado y además en esta compañía. Pues muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí, por tu presencia. A tu izquierda tenemos a Raquel. Cuéntanos, Raquel. Hola, Marta. Pues igualmente encantada de estar aquí y en tan buena compañía. La verdad, sí, yo soy Raquel Rodríguez Carvajal, trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo la suerte de dar docencia e investigar desde que empecé la carrera de investigación en los años predoctorales. Llevo 22 años como profesora titular actualmente y especializada en el campo de la personalidad y variables positivas de la personalidad. Bueno, justamente acabo de recién estrenado el cargo como presidenta de la actual Sociedad Española de Psicología Positiva y bueno, ese es mi área de trabajo y de investigación a día de hoy. Pues muchísimas gracias, Raquel, por también estar aquí y tu colaboración. Y acabamos cerrando la mesa con Alejandro. Pues un placer también para mí el poder estar compartiendo esta mesa con todos vosotros. Yo soy Alejandro Florit, en este momento director asistencial de Hermanas Hospitalarias a nivel nacional. Somos una entidad que tenemos centros de atención sociosanitaria en todo el mundo y aquí en España fundamentalmente estamos centrados en la atención en la salud mental. Y en salud mental, pues hace 30 años que yo empecé el camino como psicólogo en esta institución, pues teníamos algunos trastornos de personalidad que nos preocupaban, pero que cada vez esto ha ido más en aumento y bueno, pues en este sentido le tenemos que dedicar un tiempo de reflexión a este campo. Por eso, encantado de participar en esta mesa. Pues de nuevo agradecidísima, porque además de hablar de un tema muy actual, lo vamos a hacer, bueno, soy consciente de que lo vais a hacer desde el máximo rigor, conocimiento, actualización, investigación, parte asistencial, tenemos aquí un poco de todo y si os parece, pues nos remangamos y nos ponemos a hablar de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Pues yo me preguntaba, mi primera pregunta para vosotros, puesto que vamos a hablar de personalidad, pues empezar un poco a allanar este camino que vamos a trazar hoy, pues hablando de la personalidad, ¿no? ¿Qué entendéis por personalidad? ¿Cómo nace? ¿Cómo se hace? ¿Se construye? ¿Se nace con ello? No lo sé. Jesús, si te parece que te tengo a mi lado. Bueno, vamos primero por una definición así muy científica, ¿no? La que yo les examino a mis alumnos, ¿no? La personalidad es pues la organización dinámica y única de todas las características psicológicas de una persona y que dan coherencia a su comportamiento. Es así, es la definición como muy... En definitiva, la personalidad es lo que nos ayuda a entender por qué personas responden de manera distinta ante las mismas situaciones o por qué personas eligen situaciones distintas. En definitiva, las personas podemos compartir una misma situación, como por ejemplo esta, y todos podemos relacionar de manera muy distintas y ahí tenemos que meter la personalidad. De hecho, no es que lo hagamos los psicólogos, ¿no? Toda la historia del ser humano enseguida metió el concepto de personalidad para entender pues, cómo cada uno es único, ¿no? Una cosa que siempre me llama mucho la atención es que, fijaros que cuando los niños son gemelos univitelinos, es decir, son iguales, los padres enseguida distinguen a los niños
y los distinguen no por cosas físicas, sino porque ya hay características psicológicas que hacen a uno distinto, aunque vuelvo a decir, los dos son iguales, las dos son iguales, pero y eso es, yo creo, es la personalidad, ¿no? Esa, que ya digo que utilizamos todos para poder entendernos a nosotros y para poder entender a los demás, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. Raquel. Sí, a mí me gustaría añadir, y reforzar la idea, porque efectivamente, ¿no? La personalidad es mucho más que una serie de características específicas, ¿no? Y además están en constante interacción. Realmente estamos hablando de una serie de variables que interactúan con el contexto, con el entorno, con esto sociohistórico también, generacional incluso, ¿no? Hay una serie de variables o procesos emocionales, cognitivos o de pensamiento, formas de responder, que al final generan, ¿no? En esa multiplicidad de interactuar con el contexto y con el entorno, diferentes formas de respuesta. Está claro que hay situaciones como muy normativas, le llamamos nosotros, donde hay como un guión de conducta claro, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos muy claro de qué hay que hacer según entras a un restaurante, ¿no? Que es ir a buscar al camarero para pedir la mesa, ¿no? Entonces, hay contextos más formales donde hay la singularidad, no se observa tanto, se puede llegar a observar, por supuesto, pero hay esos otros contextos más informales donde emerge clarísimamente esas diferencias. Y como decía mi compañero de mesa, Jesús, pues efectivamente es que entre un 40 y un 60%, como mucho, es el porcentaje compartido de personalidad en gemelos monocigóticos, donde el 100% de los genes son los mismos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de algo que es muchísimo más complejo, e incluso hablamos multifacético, ¿no? Según las últimas investigaciones a nivel más de, bueno, parece que hay una distribución o multifacética a nivel del genoma, ¿no? Para poder explicar, aunque solo sea la extroversión, o sea, más de 1000 expresiones genéticas diferentes, ¿no? Entonces, con lo cual es mucho más complejo que lo que en principio podríamos pensar. Trataremos de abordarlo en el tiempo que tengamos. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, sí. Y no sé si, Alejandro, ¿quieres comentar algo más? Sí, bueno, pues desde tu expertise? Como estáis diciendo, efectivamente, la personalidad no viene definida desde lo genético, la vamos construyendo y nos define a todos de una manera muy distinta al vecino de enfrente. Claro, cuando se va construyendo, muchas experiencias que vamos teniendo, maneras de reaccionar, de aprender, en algunas ocasiones se van alejando de lo que socialmente se puede esperar como lo más adecuado, lo ideal. Y si ese patrón lo vamos repitiendo en todas las situaciones, se puede ir convirtiendo en una personalidad que no nos ayuda a funcionar de una manera adecuada y genera malestar en la propia persona y en el entorno. Y es ahí cuando empezamos a hablar de patología. Qué interesante. Yo quería abundar en la idea que ha dicho Raquel, ¿no? de que es multifacética, ¿no? Y es verdad, es que la personalidad es algo tan complejo que hemos tenido que desarrollar un montón de conceptos, de constructos, como nos gusta en ciencia decir, para poder entenderla, ¿no? Desde un constructo muy sencillo, que a veces la gente lo iguala a la personalidad, pero no la personalidad, que es el autoconcepto, que es la imagen que yo tengo sobre mí mismo, sobre mis características psicológicas, pero es un apartado nada más. Es decir, esto de estudiar la personalidad es como una matriusca, es decir, que vas abriendo y aparece un constructo, pero lo peor es que no es uno y otro, sino que abres uno, hay 10, abres otro y hay otros, y necesitamos muchos porque efectivamente tiene muchas capas, es muy complejo y además tiene sentido que sea tan complejo, ¿no? Es decir, yo siempre comento esto también a los alumnos. A nadie nos gustaría que nuestra pareja nos dijera, ay, lo que más me gusta de ti, cariño, es que eres muy simple. No, todos no queremos ser complejos, ¿no? Todos queremos ser muy complejos y además hay una frase también por ahí que a veces todo el mundo dice, no, es que cada persona es un mundo. Pues si cada persona es un mundo, pues necesitamos muchos conceptos para entender esas particularidades de cada uno. Que luego tampoco es cierto que cada persona es un mundo. Hay una parte que es muy única de cada uno, pero también hay partes en las cuales nos parecemos todos los seres humanos, e incluso hay partes en las cuales nos parecemos a algunos y a otros no. Pero sí, necesitamos, y al estudio de la personalidad, pues pueden salir muchas palabras a la hora de estudiar la personalidad. Hablaremos de extraversión, hablamos de, yo qué sé, de la forma en que las actitudes que tenemos las personas, las motivaciones, los deseos, todo eso forma parte de la personalidad porque es tan complejo que necesitamos manejarlo desde muchos puntos de vista y desde muchas facetas, ¿no? Efectivamente, es que la ciencia de la personalidad tendría que ser capaz de dar respuestas a la persona real,
a la persona singular y la famosa teoría de la uniqueness, ¿no? De Snyder, que decía, bueno, todos nos parecemos a todos en cosas, pero también tenemos efectos y características singulares. La ciencia de la personalidad debería poder responder a ambas preguntas. Estáis en ese camino, ¿no? Me imagino. Como quizá a lo mejor no diría en el principio, pero adelantados, pero todavía... Hombre, hemos avanzado mucho. Hombre, claro. Hemos avanzado mucho. Ahí, quiero decir, la realidad es el campo de la personalidad, el típico campo que interesa a cualquier persona. Es decir, la psicología interesa a todo el mundo, pero entenderse a sí mismo y entender a los demás en sus características psicológicas, pues nos interesa a todos. Somos seres sociales y necesitamos ser capaces de entender el comportamiento de los demás y entender nuestro comportamiento. Y por tanto, desde la antigüedad, pues todas las personas que se han parado a reflexionar y a escribir algo y a expresar algo, incluso en la pintura, en la literatura, pues han hablado de personalidad, ¿no? Lo que pasa es que gracias a Dios hemos avanzado mucho, ¿no? Desde esas teorías que basaban la personalidad, por ejemplo, en las características físicas, ¿no? Todavía incluso de eso bebemos, ¿no? De eso que la cara es el espejo del alma, ¿no? Es decir, bueno, pues hoy pues sabemos... Ya no. Todo eso son ni la morfología craneal, no. O sea, pero no porque no queramos, sino porque entiendo que no hay estudios que evidencien, vuelven, no hay evidencia. Vuelven, y además esto en psicopatología es un tema que es verdaderamente peligroso, porque hay mucha gente que asume comentarios de horóscopos, comentarios de terceras personas que no tienen experiencia y les ponen un título de psicopatología que, claro, esto te marca durante toda la vida. Desde y sin embargo, al revés, hay personas que sí que necesitan una ayuda profesional y que no se les detecta y que no se les deriva al profesional correspondiente. Como ha dicho Jesús, este es un elemento que es muy complejo, el de la personalidad, y cuando hablamos de psicopatología, todavía más complejo. Y por tanto, necesitaríamos de verdad basarnos en hechos científicos, en estudios, para poder atrapar todo esto. Claro. Efectivamente. Sí, un poco lo que estabais comentando, ¿no? Que medio así en broma, medio no. Antes de empezar a grabar hablábamos un poco, ¿no? De la cantidad de, no sé cómo llamarlo, de perversión que tiene el término personalidad, ¿no? Porque ahora lo decía Jesús muy bien, todo el mundo quiere conocerse, la psicología interesa, la personalidad interesa, todo el mundo quiere saber y hay una amplia gama de teorías, desde luego cero científicas y con cero evidencia, que son muy atractivas. Venden mucho, algunas el usuario las compra, ¿no? La persona las compra, quizá no sé si por la vehemencia del que te lo explica o si por lo enrevesado que está, o no lo sé por qué. Porque algunas son ya ideas culturalmente que llevamos arrastrando años y años. Quiero decir, lo decía antes, ¿no? El espejo, la cara es el espejo del alma. Esa idea la tenemos reflejada. La idea de que podemos ver las características de una persona mala, hablando de patologías, ¿no? De un psicópata, viéndole cómo mira, viendo cómo sonríe y tal, es una idea muy atractiva y que nos lleva acompañando. La quiromancia, por ejemplo, el poder leer las características de personalidad en la mano, pues... lleva toda la vida y de hecho, curiosamente, siempre ha habido detractores de la quiromancia diciéndole, bueno, pero Dios, ¿cómo vamos a partir de las líneas, rayitas, vamos a saber la personalidad? Uno de nuestros clásicos, Quevedo, decía de manera jocosa, como era él, ¿no? Decía, claro, pues si porque las rayas de las manos tenemos que hablar de la quiromancia y podemos ser, también habrá que hablar de los frontimánticos, los que leen las rayas de la frente, o los pirimánticos, ¿no? Porque alguien puede decir, no, es que las rayas de las manos son muy únicas, ¿no? Y las rayas de los pies. De hecho, a los niños pequeños, ¿sabéis? Les hacen una huella plantar porque es una de esas. Y, en fin, es que las rayas están ahí por otro tipo de cosas, no reflejan las características de la persona. Pero eso encaja mucho, como la astrología, que también que está ahora de vuelta, ¿no? Es decir, los mercurios retrógrados, los Virgos, los sé qué, tu ascendencia de no sé cuánto, cómo estaba. Como además ahora las tecnologías te permiten saber con mucha precisión la información de la NASA, cómo estaban los planetas y tal, pero llevamos con eso arrastrándolo años y por más que la ciencia te indica, dices, bueno, vamos a ver, todavía estamos con los 12 signos del zodiaco. Es que los caballeros del zodiaco hicieron mucho daño. Con los mismos planetas de siempre, cuando ahora que hemos descubierto que hay un montón de lunas en Júpiter más grandes que Plutón y que Neptuno, y no han salido nuevos signos, están siempre los mismos, los que tienen que ver con los nuevos planetas de siempre, y no hay
Y eso ya no. No hay manera. A ver, para mí, o sea, es verdad que es tan complejo y el ser humano necesita hacer las cosas aprehensibles, ¿no? O sea, que yo pueda de alguna forma, ¿no?, saber cómo manejarme, ¿no? Y es una necesidad de certeza la que tenemos en el ser humano. Y yo creo que eso es lo que mueve a que proliferen todo este tipo y se dé tanta veracidad, se le dé tanto juego a estas otras formas, ¿no?, de tratar de, ¿no?, hacer aprehensible el yo, las relaciones personales, lo que pueda ocurrir, ¿no? O sea, se puede entender, pero también es verdad que, bueno, pues yo todavía recuerdo cuando en mis tiempos buscaba, ¿no?, cómo hacer mi carrera investigadora, bueno, se financia de todo, ¿no? O sea, muchas veces se cree, no, es que claro, no se financia este tipo de investigación y por eso no hay datos. La verdad que hay investigaciones que si nos ponemos a leer títulos, yo hay veces que ¿no?, resulta jocoso y todo, ¿no? Decir, madre mía, cómo han conseguido financiación para, ¿no? Quiere decir, la ciencia en principio debería de poder estudiar, y de hecho estudia muchísimas, ¿no?, cuestiones que a veces rozan un poco, ¿no?, lo que pudiera uno considerar ciencia más estricta, ¿no? Y si no hay evidencia, no hay evidencia, ¿no? Nosotros hablamos mucho ahora de la necesidad y cada vez más de la replicabilidad. No vale con que haya solo un estudio o 2 o 3, ¿no?, que hayan demostrado sino que, de hecho, ahora, por decir alguna palabra, pero que yo creo que es importante que las personas lo conozcan, ¿no?, los estudios de metaanálisis, es decir, cogen todos los estudios sobre un tema y ven si a pesar de eso es cierto el resultado, porque todavía recuerdo también al principio, hace unos 20 años, cuando empezaron este tipo de trabajos, que se daban cuenta de que investigaciones, creo que era, si no recuerdo mal, sobre estilos parentales y el impacto que tenía en los niños, ¿no? Y había datos a favor y datos en contra. Hicieron este estudio de metaanálisis y vieron que lo que realmente explicaba las diferencias entre el estudio era el género del autor principal. Wow. ¿Vale? Entonces, es muy importante no solo demostrar que algo funciona, sino que se replica y claro, sigue saliendo. Sí. Y entonces podemos decir, mira, es que hay evidencia. O sea, cuando nosotros decimos hay evidencia, nos referimos a esto. No es un estudio que sale por ahí y resulta, si es que lo hay, porque a veces ni lo hay. Bueno, lo que pasa es que muchas veces el horóscopo, el tarot, la quiromancia, en fin, la fisionomía y todas estas pseudociencias utilizan mecanismos muy básicos que saben que funcionan muy bien. Y el mecanismo más básico que funciona es que todos, cuando nos dan una explicación sobre nosotros mismos, somos capaces de vernos en nosotros mismos y damos mucho valor a nuestra propia experiencia. Entonces, claro, a ti te leen tu signo, Escorpio, te lo leen y tú dices, ay, pues algunas cosas que sí son. Oye. Pues es verdad, por algunas cosas. Y todo, en ese momento, pues tú dices, pues oye, me cuadra. Me cuadra, ¿no? Y claro, no se dan cuenta que muchas veces esas descripciones son descripciones muy generales, que son aplicables a todos, porque hay una frase muy famosa de un psicólogo de la personalidad, de Henry Murray, que decía que en algunos aspectos todos los seres humanos somos iguales a todos, en algunos aspectos somos iguales los seres humanos a algunos seres humanos y en algunos somos únicos. Y entonces, pues el horóscopo, el tarot, la quiromancia, en fin, el eneagrama y todas estas cosas se basan prácticamente en eso, en contarnos cosas que son comunes a todos. Es decir, por ejemplo, pues es común decir, soy una persona que dudo mucho de mí mismo. Pues nada, pues bienvenido a la humanidad. Todos dudamos a veces de nosotros mismos. O soy una persona muy autocrítica, ¿no? Le dicen, oye, es que tu signo es que eres Virgo y entonces eres muy autocrítico. Bueno, claro, todos somos autocríticos. La cuestión es que hay diferencias luego en el nivel de autocrítica, por qué te autocriticas, cómo te autocriticas, pero decir que los seres humanos son autocríticos, bienvenidos a la humanidad. Pero claro, nosotros lo que vemos es que cuando a la gente le cuentan cómo es su signo o cómo es lo que dicen las cartas del tarot o el eneagrama, pues dicen, pues es verdad, pues tienes razón. Y entonces valora mucho más esa experiencia de decir, pues es verdad, han dicho cosas por mí y entonces lo aceptan de manera amorosa porque además es bastante sencillo, ¿no? Es algo bastante complejo. Que esto que estás comentando, que parece como algo inocuo, es decir, bueno, pues me puedo hasta divertir con el tema del horóscopo, cuando empieza a haber algo que no funciona en tu vida y empiezas a buscar respuestas en cuestiones de estas, y empiezas efectivamente a buscar una cierta coherencia, porque al final la encuentras, porque son respuestas muy generales, empiezas a pensar que todo está predestinado, que la solución está fuera de ti, y por tanto no vas a buscar unas soluciones adecuadas. Es decir, que esto no es nada inocuo. Esto es súper peligroso cuando estamos hablando de personas que lo están pasando mal, que están sufriendo, y que incluso muchas de estas personas pueden cometer un acto de suicidio y al final se suicidan. Es decir, estamos hablando de temas que, ojo con ello,
porque todos hemos hablado en algún momento entre amigos del horóscopo, del eneagrama, de no sé qué, pero ojo que tiene unas repercusiones muy, muy directas y yo he visto personas a las que le ha hecho mucho daño. Pues qué importante también esto que comentas, Alejandro. Entonces, bueno, dejándonos un poco estas mamarracherías de lado, permitidme la expresión, vamos a centrarnos en los que sí que sabemos ahora de la personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende ahora la personalidad? ¿Cómo se categoriza? Si es que hay variables, si es que hay algo que... ¿no? Para ya quedarnos con lo que sí que sabemos, a pesar de que queda mucho, ¿no? Pero a pesar de que queda mucho, lo sé. ¿Cuánto dura el podcast? ¿Cuántos años? Vamos a intentarlo. Es que ya os decía antes que la personalidad se puede mirar en muchas facetas. Sí. Uno de los conceptos más populares que nos ha ayudado a entender la personalidad es el concepto de rasgo de personalidad. Es uno de los conceptos que más juego nos ha dado, sobre todo en los últimos, pues no sé, 30 años. De siempre, porque es un concepto que también troca con la psicología popular. Todos hablamos en términos de rasgos. Yo soy sociable, no soy sociable, soy introvertido, no extrovertido, soy alegre, soy tímido, todos son rasgos. Y es un concepto, por decir, que utilizamos en la manera cotidiana y que también la ciencia utiliza. Y en ese sentido, pues hemos llegado a algunos datos y algunas ideas pues, que nos están ayudando mucho a entender, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, ¿no? Es decir, claro, nos hablaremos, sí. Lo que se conoce como el modelo de los 5 factores, de los 5 grandes, de los Big Five, siempre que decirlo en inglés. En inglés suena todo mucho mejor. Y bueno, pues es una manera de entender de manera muy resumida aspectos básicos de la personalidad, entendiendo que hay muchas más características, pero que es como decir, ¿cómo es el cuerpo humano? ¿No? Pues el cuerpo humano sería, digamos, cabeza, tronco, 2 extremidades inferiores y 2 exteriores. Inferiores y 2 superiores. Pues en el caso de los rasgos de personalidad los podemos agrupar en 5 categorías, que son la estabilidad, inestabilidad emocional, que a veces llamamos neuroticismo, pero suena así un poco patológico, pero es verdad. Es una dimensión que Alejandro sabe muy bien, que luego está muy relacionada con los trastornos psicológicos en general y los trastornos de la personalidad en particular. Luego hay otra categoría que es la extraversión e introversión, que al contrario, que no solamente tiene que ver con la sociabilidad, es decir, la idea popular es que la extraversión tiene que ver con ser más sociable, menos sociable, y es verdad, pero tiene que ver muchas más cosas, tiene que ver con el nivel de actividad. Los extravertidos son gente muy enérgica, muy entusiasta, tienen energía y arrochan, son capaces de hacer múltiples actividades, están siempre ocupados. Tiene que ver con el nivel de emociones positivas, porque al contrario de lo que piensa la gente, las emociones positivas, las emociones negativas son relativamente independientes. Es decir, las emociones negativas tienen más que ver con la inestabilidad emocional, con el eroticismo, y en cambio las emociones positivas, Raquel lo sabe muy bien, tienen más que ver con la extraversión. Y todo eso lo metemos dentro de esa dimensión de extraversión. Luego la tercera sería la apertura, la experiencia, la apertura mental. Las personas que, pues me imagino que muchos de los que están viendo este podcast seguramente serán personas muy abiertas a la experiencia, porque indican curiosidad, indica estar abierto a nuevas experiencias, te interesan las cosas, el conocimiento, ¿no? Efectivamente, discutir sobre las cosas, etcétera. La cuarta dimensión que nos ayuda a entender muchos rasgos de personalidad es la amabilidad frente al antagonismo, es decir, pues gente que es altruista, es cooperadora, siempre le gusta pues ponerse en el lugar del otro, ser empático, ser conciliador frente al antagonista, al que es competitivo, al que es más egoísta, que todo tiene su punto aquí. Quiero decir que, claro, que parece, a veces uno piensa, ay, qué mejor que ser amable. Bueno, ser amable, pues eso depende, ¿no? Porque en el extremo de la amabilidad a veces está la ingenuidad, está pues el ser demasiado confiado, ¿no? Efectivamente, y a veces hay que ser un poco suspicaz y un poco egoísta, ¿no? Y luego la quinta dimensión es la responsabilidad frente a la falta de responsabilidad. Gente muy ordenada, que se toma la vida muy en serio y estructura la vida, su vida para llegar a ciertas metas y se trata de buscar metas, frente a gente que se toma la vida, bueno, son 4 días, vamos a vivir bien, más relajados, se toman las cosas. Esas 5 dimensiones nos están ayudando muy bien a entender la patología, entender también los aspectos positivos de la personalidad, y es una de las cosas que ahora manejamos mucho. Por supuesto, como en ciencia no todo se discute. Claro. Y también esto pues es objeto de discusión, pero hoy por hoy es quizás la manera que tenemos, por lo menos desde los rasgos, de entender mejor y por lo menos resumir toda esa información que es apabullante sobre las características psicológicas de las personas. Y categorizar un poco
poco, ¿no? Vamos a entenderlo así, como hacer segmentos poder entender un poco, ¿no? Además, fíjate que lo entendemos como dimensiones. De tal manera que en cada una de esas dimensiones, pues cada uno ocupamos una posición, lo cual da la posibilidad a muchas variantes. O sea, cuando hablamos de dimensión, perdona Jesús, estamos hablando como de un continuo. Eso es. De un continuo, en el cual, pues, por ejemplo, en estabilidad e inestabilidad emocional estarían los muy inestables emocionalmente, que ante cualquier pequeño extremo, y luego los estables. De hecho, todo se distribuye de manera normal, y cuando decimos normal es esa campana de Gauss, ¿no? La mayoría de la gente está en el medio. Ligeramente estable, ligeramente inestable. En esta versión pasa lo mismo, hay los muy introvertidos, los muy extrovertidos, pero la mayoría están en el medio, ligeramente extrovertidos. Y eso da unas posibilidades de poder describir y entender a las personas de manera muy fina, ¿no? Porque solamente en esas 5 dimensiones, y ya digo, dejamos muchas cosas fuera, pero en esas 5 dimensiones nos da para jugar a... Quiero decir, por ejemplo, pensando en que cada una de esas dimensiones pudiéramos hacer 5 grupos, imagínate, 5 elevado a la 5, la cantidad de tipos de personas que podíamos entenderlo, ¿no? Pero no nos gusta hablar de tipos, nos gusta hablar de dimensiones porque, ya digo, no hay tipos, hay posiciones en esos continuos en el cual incluso uno puede variar a lo largo de la vida, puede ser uno un poquito más introvertido y luego pues la vida te va llevando, como dice Alejandro, y puede ser más extrovertido, en fin, tampoco mucho cambio, porque la personalidad pensamos que es de lo que menos cambia, pero yo siempre, o sea, la personalidad siempre cambia. Ay, no claro, es que no hay que una influencia del ambiente está ahí, ¿no? Claro. Está muy claro. O sea, a mí me gusta hablar como si fueran piezas de Lego, ¿no? Vamos a intentar pensar que tenemos 5 colores de piezas, aunque luego, como decimos, ¿no? Determinados momentos sociohistóricos nos han demostrado que hay alguna pieza que también podemos meter, ¿no? Pero se digamos que más oscura o más clarita, ¿no? Sí, esas 5 siempre han estado, luego podemos meter, ahora está con el modelo hexágono, o la honestidad o la humildad, ¿vale? Pues la autoeficacia. Bueno, hay otras cositas que luego podemos hablar que son interesantes porque hemos visto que en sí mismas tienen mucha capacidad, que es algo que nos interesa mucho, de predecir, ¿no? La evolución de la persona, ¿no? Pero también vamos a pensar en piezas Lego en el sentido de, bueno, en que en cada momento podemos construir, teniendo las mismas piezas, podemos construir cosas tan distintas que generan personalidades muy distintas. Y eso partiendo de que en esa dimensión, ¿no? Imaginemos que en esa dimensión todos tenemos 50 piezas de cada color, pero ¿cuántas distintas configuraciones de edificios podemos generar, ¿no? Es para que nos hagamos una idea de que esto es mucho más que algo estático, categórico y que todos entramos de alguna manera. No, es que es una aproximación de resumir que hemos intentado... Me gusta la metáfora de los Legos, ¿sí? Pero fíjate, me acabo de... a mis alumnos, te la presto. A los de la Complutense de parte de la UAM. Me acabo de acordar de otra metáfora que a veces utilizamos y que justamente al ver la mesa de mezcla que utilizáis aquí para la edición y la creación de este podcast, en realidad es como una mesa de mezclas en las cuales tú puedes mezclar cada una de esas 5 dimensiones, pero muchas más, como decía Raquel, ¿no? Y muchas más características, algunas incluso que para poder entender los trastornos de la personalidad, y seguro que Alejandro sabe ahí, nos podrá decir algo más, pues tenemos que meter otras características que no encajan en esas 5 dimensiones, pero también las podemos ir, vuelvo a decir, como las mesas de mezcla, podemos ir poniendo distintas configuraciones, como si fuera un ecualizador de sonido, ¿no? Y ahí podemos ver las diferencias entre personas. Total, y lo más importante, para un poco por apuntalar, porque efectivamente, por unir, ¿no? El punto de unión, porque efectivamente es que cambian y cambian mucho. O sea, la personalidad no es algo estático, dinámico, y gracias a Dios cambia, ¿no? Para poder trabajar a nivel de la patología. Totalmente. Claro, en psicopatología tenemos los manuales de diagnóstico y ahí siempre ha habido un debate sobre si los trastornos son categorías cerradas, si tenemos que poner este título, digamos, entre comillas, a las personas. Y esto al final marca toda una vida, porque efectivamente no estamos reconociendo que esa persona puede cambiar, puede evolucionar y que al final tampoco son tipos puros lo que vemos en clínica, sino que se combinan estos distintos tipos de psicopatologías de la personalidad. Y al final cada persona, cada paciente, pues termina siendo un mundo que tienes que analizar en función, pues como bien decías, de esa mesa de mezclas en donde puedes saturar más una cosa, puedes saturar menos otra. Y lo que al final tienes es a una persona delante
que efectivamente necesita una ayuda y necesitas ir haciendo un diagnóstico muy desde la persona. Pero es verdad que te tienes que basar en modelos científicos y al final, en ocasiones, también tienes que llegar a un diagnóstico concreto que muchas veces termina siendo categorial para que también pueda acceder a determinados servicios. Claro. Pero sabiendo que el modelo categorial no es el que al final nos vamos a manejar desde la clínica. Sí que tenemos ahí un problema que es muy serio, que es dónde ponemos el diagnóstico de una psicopatología, en dónde ponemos a esa persona que tiene un trastorno de personalidad y no es sencillamente una persona pues que, bueno, pues tiene que mejorar determinados rasgos de su personalidad, pues como todos nosotros, ¿no? O sea, estás refiriéndote a dónde está esa línea divisoria entre una persona Correcto. que tiene problemas pero se puede manejar más o menos y esa línea divisoria que ha sobrepasado ya, donde estamos hablando de que la afectación en su vida es suficientemente importante como para que consideremos que aquí hay que actuar, Claro. ¿no? Y por ahí los sistemas de clasificación sí nos ayudan, hay evaluaciones, pero también se necesitan clínicos que sean expertos en esto. Voy a contar una experiencia de un psiquiatra que además, muy buen psiquiatra como profesional y como ser humano, pero desde una clínica donde puede ver al paciente una vez cada 2 meses, 3 meses y 10 minutos, pues al final nos derivó a un paciente diciendo, mira, ya no sé qué hacer con esta persona y os derivo, dijo textualmente, a una hija de puta, a ver qué podéis hacer con ella. Claro, cuando llega con nosotros, claro, es todo un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Profesional. Pero bueno, un profesional desbordado por intentar ayudar a una persona que era incapaz. Cuando ya hay una relación terapéutica más mantenida en el tiempo, puedes hacer un diagnóstico, lo que empiezas a ver es que tiene un trastorno fundamentalmente límite de la personalidad, con algunos otros síntomas, etcétera. Trabajas con esa persona y al cabo de 1 año y medio, aproximadamente 2 años, empieza ya a hacer una vida normalizada y bueno, pues esta persona en este momento tiene su vida autónoma, tiene su trabajo. Bueno, lo importante de poder dar con un profesional, este profesional erró, pero por lo menos supo derivar al sitio donde tenía que Muy ser bien. porque estaba desbordado. Muy bien. Total. Y Alejandro, me interesa mucho preguntarte, empiezo por ti y luego ya sabéis que quien quiera. Entendiendo que no estamos aquí para categorizar a nadie, pero sí para que la gente que nos esté escuchando sepa un poco. Jesús nos hablaba antes del Big Five y de cuáles eran como las variables, ¿no? Que se medían, esas grandes 5. También cuando hablamos de problemas en personalidad, también tenemos como lista, ¿no? Como lista de algunos diagnósticos, vamos a decirlo así, que están establecidos por la comunidad internacional. No sé hasta qué punto con cuantísima evidencia o no, pero sí que nos ayudan como profesionales pues a tener un poco claro, bueno, pues el perfil, ¿no? De cada una de estas personas. ¿Te parece que nos ilustres un poco con tu sabiduría cuáles son los perfiles? No sé llamarlo perfiles, perdóname. Sí, voy a intentar hacerlo muy breve. Es denso, pero, soy consciente. En principio, podríamos resumirlo como en 3 grandes categorías. Una que sería un poco como los raros, llevados al extremo. Venga. Y ahí estaría, por ejemplo, pues el paranoide, que piensa que todas las personas son malintencionadas, que van a por él, tiene que estar siempre alerta porque siempre hay un peligro. Claro, y lo que hablaba Jesús, ¿no? Perdóname, o sea, dentro de una dimensión, ¿no? Todos podemos tener un punto de sospecha. Incluso puede ser hasta adecuado, ¿no? Sospechar en algunos momentos, oye, si yo voy por la calle por la noche y veo que se acerca una persona, pues el hecho de estar un poco en desconfianza me puede salvar hasta la vida, ¿no? O sea, pero estamos hablando de una persona que está en esa dimensión como en el polo, ¿no? Lo importante en psicopatología es que todas estas cuestiones tienen que ser mantenidas en el tiempo, que afectan a todas las situaciones, es decir, no es que ante una situación de peligro yo tengo mi punto paranoide y por tanto esto hasta me protege y es sano, o que, bueno, soy más suspicaz que otras personas. Entramos dentro de la normalidad y esto no hay que psicopatologizarlo. El problema es cuando yo respondo de esta manera ante cualquier situación, incluso con una persona pues que es amigable, que incluso a lo mejor quiere ser mi pareja y yo ahí pongo todas mis defensas diciendo, viene con mala intención, algo va a pretender, me va a hacer daño. O tengo que sospechar, claro. No vaya a ser. En realidad, yo creo que los trastornos de la personalidad son trastornos en los cuales las características habituales, los rasgos habituales de personalidad, como decía Alejandro, son muy rígidos.
y muy inflexibles. Y es una característica importante, es decir, todos podemos ser más o menos suspicaces, pero vamos a encajando nuestro comportamiento suspicaz, depende de la situación. Si yo estoy en un contexto en el cual no hablo el idioma y por tanto no entiendo, pues me vuelvo más suspicaz, digo, a ver qué querrán de mí, ¿no? Y tal, pero en otro contexto, pues bajo mi nivel. Y lo que vemos, ¿no?, en los trastornos de personalidad, que son características que son muy rígidas, muy inflexibles y no cambian de una circunstancia a otra. Y por tanto, no es que tengan un trastorno que ahí se llama delirante paranoide, de que pronto piensen que la CIA les persigue. No, son suspicaces, pero de una suspicacia que es que lo aplican a todo, claro, y en todos los momentos, ¿no, Alejandro? Yo ahí cuento a los propios pacientes una historia que es, una vez un burro pues tenía que llevar una carga que pesaba muchísimo de un lado al otro y bueno, pues le llevaba el dueño y llevaba sal. Un día de calor tremendo, tiene que atravesar un río y, joder, claro, tanto calor, dices, bueno, pues me voy a tumbar aquí, me refresco y claro, cuando se levanta dice, oye, pues la carga ya no está, ¿no? Me he liberado. Qué bueno, ¿no? La siguiente vez, en el próximo viaje, pues vuelve a hacer lo mismo y efectivamente se vuelve a liberar de la carga. Al tercer viaje le llevan cargado de esponjas y ya piensa que, bueno, pues yo me meto en el río y me libero otra vez de la carga. Claro, cuando se levanta es muy cargada esa carga. El trastorno de personalidad al final no aprende que puede ir cargado de sal, puede ir cargado de esponjas y tendrá que ir adaptando en función de su realidad. Y al final está adaptando las mismas estrategias, la misma manera de percibir el mundo y de sentirse en cualquier situación. Y estábamos hablando de esos tres grupos que nos decías, en el grupo de los entrecomillados raros, ¿no? Sí, ahí estaría este paranoide, el esquizotípico, el esquizoide. Bueno, son personas que podríamos decir que perciben el mundo de una manera distinta a lo que de la manera normal de la mayoría de las personas solemos percibir. Luego habría otras personas en donde pues fundamentalmente está afectada más las relaciones de una manera pues peculiar, ¿no? Y ahí podríamos pues meter, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que es quizá el que más investigación tenemos, más intervención, porque nos preocupa mucho lo clínica, hay mucho trastorno de límite de la personalidad. Cuidado que cuando hablamos de trastorno límite no es que tenga dificultades o algún tipo de discapacidad, ¿no? Que se confunde mucho, ¿no? Es importante esta distinción. Sí, el trastorno límite de la personalidad, siendo muy breve, sería una persona pues que va de un polo al otro polo, tanto en la manera de verse a sí mismo, de ver a los demás, en la relación con los demás, puede ser la mejor persona del mundo mundial que me he encontrado y a los 10 minutos eres la peor persona. Tengo mucho miedo al abandono y luego soy muy impulsivo y no aguanto las emociones y entonces, bueno, pues son personas que también van a tener mucho intento autolítico y ojo con los intentos autolíticos que muchas veces les llamamos llamadas de atención, no prestamos atención y un 10% de estas personas terminan matándose. Estaría el trastorno límite de la personalidad, tendríamos ese histriónico que está buscando siempre esa llamada de atención, ser el centro de atención de cualquier reunión, de cualquier fiesta y bueno, pues muy espectacular, muy actor, muy actriz. Luego tendríamos el narcisista, ¿no? Esa persona que le encanta que todo el mundo le valore, es la mejor persona del mundo mundial. Bueno, luego tendríamos como otro grupo de diagnósticos más quizá asociados a la ansiedad, ¿no? Ahí tendríamos a la persona evitativa que evita cualquier tipo de contacto, personas que son más huidizas de fiestas, temen mucho la crítica o la posibilidad de ser criticados, o que no significa que realmente estén siendo criticados. Cualquier comentario lo valoran como, ojo, me tengo que proteger. Bueno, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, personas muy perfeccionistas, rígidas en su comportamiento, que no flexibilizan. Bueno, tenemos, y luego hay otros muchos, pero bueno, es que nos podríamos alargar porque es difícil atrapar. Antiguamente hablábamos del pasivo-agresivo también, de, bueno, las personas que se hacen daño a sí mismos o que hacen daño al otro, el sádico, ¿no? Bueno, pues de estos diagnósticos... Trastorno antisocial. El antisocial, efectivamente. La psicopatía. Sí. Hay muchos, pero sí, yo creo que esos son los más importantes. Pero en general, al final, y además sí que es verdad que la clínica, en general, porque bueno, también en las universidades tenemos unidades clínicas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy en el equipo también de terapéutico de nuestra unidad clínica y es
verdad que la epidemiología, es decir, el porcentaje de gente con trastorno de personalidad que llegan es bajo, pero yo no sé hasta qué punto realmente es bajo porque son pocos o realmente es bajo porque la capacidad que tiene esta persona de tomar conciencia de que hay algo que puede hacer, ¿no? Porque realmente esa rigidez, esa inflexibilidad que comentaba Jesús de cómo ve las cosas, cómo ve la vida, cómo no cambia, hay una consistencia transituacional. Esté donde esté, yo me comporto, veo las cosas así, interpreto las cosas así, las evalúo de esta misma manera. Está como muy reforzado, ¿no? Su experiencia, y entonces la capacidad de ver y darse cuenta, aunque tenga mucho sufrimiento, tiene que llegar de hecho muchas veces a un nivel de sufrimiento muy grande como para que venga a la clínica, o un nivel de dificultad, sufrimiento también social, relacional, ¿no? Pero es verdad que, bueno, realmente es una clínica, en mi opinión, muy bonita, muy interesante el trabajo con los trastornos de personalidad y muy retadora, ¿no? Yo creo que es Lo primero que tiene que ocurrir, claro, que la persona que tiene un trastorno de personalidad se dé cuenta de que efectivamente tiene algo que puede mejorar. Porque muchas veces el problema está en el otro, en que no reaccione de manera adecuada el otro. Pero lo cual es lógico. Uno piensa, claro. Imagino, es un trastorno de tu personalidad. Tú llevas conociéndote a ti mismo. Es como cuando nosotros nos miramos al espejo y decimos, pues yo no me veo tan viejo, yo me siento joven. Al fin y al cabo, llevas toda tu vida viéndote y no te das cuenta del paso del tiempo, ¿no? Claro. Y yo creo que a estas personas en parte les ocurre eso. Es decir, llevan toda la vida siendo muy perfeccionistas. Pues en fin, no tiene ningún problema. El problema son los demás, que son unos vagos o que no hacen bien las cosas, son unos dejados, y entonces lo pasan mal, lo hacen pasar mal a los demás, pero llevan toda la vida así. Entonces les cuesta darse cuenta y a lo mejor pedir ayuda, ¿no? Por eso está muy bien que los trastornos de la personalidad salgan también en el contexto de los medios de comunicación, porque hay mucha gente que realmente mejoraría mucho su vida y a lo mejor incluso desde un enfoque más positivo, porque mucha gente, claro, dice, hay un trastorno, no, los que tienen trastorno son los demás los que están trastornados. Y a lo mejor lo importante es darle un mensaje positivo, ¿no? De decir, bueno, los demás pueden estar mal, pero tú puedes también vivir mejor y estar, o sufrir menos, ¿no? por esas formas de percibir, ¿no? Y porque al final su esquema, ¿no? de cómo ve la vida, cómo se ve a sí mismo, cómo ve las cosas, es tan rígido, tan inflexible, que, claro, ellos también lo pasan mal, tratan de ver o imponer o establecer o juzgar desde su propio esquema con esa rigidez que a largo plazo genera desgaste y sufrimiento. Entonces dices, bueno, vamos a partir de la idea de que la gente no cambie, ¿no? Pero vamos a ver si tú podemos desarrollar habilidades para que, bueno, puedas realmente poder sufrir menos, ¿no? Esto que acabas de decir es muy importante, la manera en que devolvemos a las personas el diagnóstico de un trastorno de personalidad, porque el riesgo que hay muchas veces es que lo que se termina diciendo es que tú tienes un trastorno de personalidad, si la personalidad eres tú eres un trastorno. Claro, entonces el tema no es es que tú has aprendido una manera de hacer las cosas, de vivir, de interpretar y de actuar que no te está ayudando, a ser feliz y que tú tienes que desarrollar un proyecto de vida y a lo mejor tienes que cambiar algunas cosas para poder llegar a estas cuestiones. Entonces, no se trata tanto de devolverle que tú eres un trastorno de personalidad, sino en qué medida hay determinadas cuestiones que tienes que cambiar si quieres progresar en la vida. Y al respecto de esto, Alejandro, te quería preguntar dos cosas. La primera, ¿cómo uno podría, si hay alguna manera de identificar si sospecho que puedo tener un trastorno de personalidad o no, si hay algo? Y segundo, en el caso de que lo sospeches, ¿dónde puedes ir? O sea, a nivel de atención pública, a nivel de asistencial, ¿qué hacemos, no? Mira, yo te diría que lo primero que hay es, si tú desde luego estás viviendo que el entorno nunca te ayuda, que bueno, pues nadie reacciona de la manera que te gustaría, que tú mismo estás sufriendo, tú misma estás sufriendo y que los demás además te están apuntando y te están haciendo ver que algo en ti no está funcionando de manera adecuada, pues lo primero que habría que hacer es plantearte tú mismo si a lo mejor algún profesional te puede ayudar. Y a partir de ahí, pues acudir a un profesional para que te pueda decir, oye, no, la cosa está bien, o 4 retoques, porque en definitiva, efectivamente, no hay ningún trastorno de personalidad y lo único que puedes es mejorar determinados afrontamientos, o efectivamente, aquí hay un diagnóstico de trastorno de personalidad que necesitas una terapia mucho más especializada. Uh-huh. ¿Y a dónde ir? Pues es una pregunta que tiene su cuajo, porque en España
tenemos una manera muy diversa de gestionar la atención de salud mental. Y por tanto va a depender mucho si eres pues, de Cantabria, si eres de Burgos o si eres de Barcelona o de Madrid. Y vas a tener una serie de recursos que a lo mejor en otros sitios pues, no tienes. En general, ¿dónde puedes acudir? Pues a los servicios de salud mental. Médico de cabecera, atención primaria, te puede derivar a atención de salud mental, pero claro, la atención de salud mental muchas veces está sobresaturada y justamente para los diagnósticos de trastornos de personalidad que necesitan terapias más intensivas, pues cuesta mucho trabajo que puedan dar una buena atención, que es lo que le pasaba a este médico psiquiatra que os comentaba antes. No es que fuese malo, pero es que la presión asistencial lo hacía imposible. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que hay una red de dispositivos, a veces especializados en trastornos de la personalidad, pero no es tan habitual que esto exista en las distintas comunidades autónomas, y lo que ocurre es que hay una red de atención de salud mental muy variada, en donde también hay profesionales especializados que pueden trabajar los trastornos de personalidad. Por ejemplo, en temas de psicosis, esquizofrenias, etcétera, pues suele haber redes de hospitalización, hospital de día, centros de rehabilitación psicosocial, etcétera, en donde también las personas con trastornos de personalidad, normalmente entre el 10 y un 20% de las personas que atendemos en este tipo de recursos, pues tienen trastornos de personalidad y no solamente psicosis. Bueno, yo creo que queda claro este mensaje, ¿no? Un poco seguimos en esta línea, ¿no? Hablando de personalidad, hablando de cuándo la personalidad puede suponer un problema o incluso puede haber una patología, identificar brevemente, ¿no? Un pequeño screening, como decimos nosotros, de cuándo puedes sospechar que hay algo, bueno, que a lo mejor sea susceptible de mejora y quizá cuáles son los estamentos que se encargan de esto, ¿no? Y cambiando completamente al otro punto, ¿no? Contrabalanceando esta problemática, esta patología, pues también, Raquel, creo que eres la persona adecuada para hablarnos un poco, pues, ¿no? de las bondades de la personalidad, no sé cómo llamarlo. Cuéntanos un poco. Pues sí, o sea, hay determinadas características de la personalidad que de más o menos de forma consistente, ¿no? En estos estudios que yo decía, de metaanálisis, ¿no? De mucha evidencia acumulada y parece que tiene resultados pues muy positivos, ¿no? Bueno, pues tenemos varios. A mí me gusta mucho la parte de la responsabilidad o la conciencia, concienciación, tesón, que le llaman de formas distintas según el cuestionario, pero estamos hablando de esa capacidad de perseverar, de esa capacidad, ¿no? de alcanzar un objetivo, de estar, ¿no? de buscar ese propósito. Y de forma sistemática es una variable que una y otra, y hay un metaanálisis de hace 3 años, donde efectivamente hay una evidencia muy, muy grande de mejor salud física y mental, ambas dos, menor enfermedades cardiovasculares, incluso diabetes, cáncer, o sea, es una variable muy interesante que se une a otras cosas, ¿no? Es decir, también ha salido antes la palabra autoeficacia, muy relacionada, es la capacidad de tú plantearte una serie de seguridad en tus creencias de que vas a poder poner en marcha una serie de acciones para alcanzar los resultados o los propósitos que tú quieres, ¿no? Obviamente muy vinculada con la perseverancia y el tesón. Sistemáticamente también principal predictor de salud física, salud mental e incluso mayor longevidad, ¿no? O sea, hay mucha evidencia sobre este tipo de variables. Hay variables que hemos ido profundizando, incluso como decía antes, ¿no? A nivel genético, ¿no? Más de 1000 expresiones genéticas para la extraversión. Y me llama mucho porque la extraversión, efectivamente, lo que vamos sabiendo cada vez más es que quizá toda la parte positiva vinculada, ¿no? Comentaba mi compañero Jesús, ¿no? Con el bienestar, y además bienestar psicológico, ¿no? Que no es solamente, ¿no? Ese qué a gustito estoy, ¿no? Cerrito feliz en mi fanguito y de aquí no me muevas, ¿no? Sino más bien ese bienestar vinculado con el desarrollo, crecimiento personal, ¿no? La autonomía, la sensación de competencia o de dominio. Pues parece que está muy vinculado a esa dimensión de que son personas que perciben y que experimentan más apoyo social. Parece que la clave, porque hay alguna evidencia mixta, ¿vale? Pero la clave es ese apoyo social percibido, donde la gente que siente, ¿no? Que tiene su red de apoyo, de que sabe con quién puede hablar, que puede, no solo para tirar de recursos o tirar de oportunidades, sino también, bueno, es eso sostén emocional, ¿no? Que te saben sostener, ¿no? Acompañar cuando lo pasas mal, ¿no?
parece que también es una variable súper importante para ¿no? prevenir y para mejorar bienestar físico y salud. Ahí, bueno, yo apuntaría de los Big Five, esas son como las dimensiones más importantes, sin contar con lo contrario del neuroticismo que hablamos antes, ¿no? O sea, una persona como muy estables emocionalmente, por supuesto, también es una variable, ¿no? Que en la medida en la que tú desarrollas esa estabilidad emocional, que hay para todo esto, quisiera decir, hay herramientas de aprendizaje. No es que decir, no, es que tú ya eres así. No, es que puedes aprender herramientas para ganar en estabilidad emocional, ¿no? Al final, tú puedes percibir, yo me gusta siempre poner esta analogía, ¿no? Tú puedes percibir que tu vida emocional es un poco el Mar Menor, con pocas olas, ¿no? O el Pacífico, ¿no? Cruzando, ¿no? Por la Tierra de Fuego, con el Atlántico. Bueno, perfectamente, pero la clave siempre está en saber surfear esas olas, ¿no? Porque perfectamente una ola muy pequeña también te puedes ahogar. Entonces, la capacidad de mantenerte estable en el cambio, es algo que se puede entrenar, que se puede aprender y que no por poner estos resúmenes quisiéramos transmitir, como también decía Jesús, que esto también cambia a lo largo de toda la vida, ¿no? Es decir, si tenemos que hacer una foto finish aquí y ahora, pues sí, tenemos herramientas para organizarnos, saber nuestras piezas Legos y ver un poco tal. Pero en el tiempo cada uno va construyendo su casita, la reforma, la cambia, ¿no? Un poco por seguir la metáfora. Es que, creo que lo hemos comentado, ¿no? La importancia de la interacción entre la personalidad y el ambiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabemos que las personas extravertidas son más felices porque en el fondo tienen esa capacidad de reaccionar con emociones positivas ante cualquier pequeña recompensa, ante cualquier pequeña situación, ¿no? Es decir, le regalas a un extrovertido una cosa y ¡qué maravilla! Justamente lo que necesitaba. Es decir, es que disfrutan con el regalo que has hecho, ¿no? Pero luego están también las personas muy amables. Las personas muy amables son, en general, experimentan muchas emociones positivas porque crean un entorno amable. Es decir, una persona amable es una persona que ayuda a los demás, que está pendiente de los demás, que está conciliando. Entonces, claro, es mucho más fácil que el día de su cumpleaños sus compañeros de trabajo le regalen algo frente a una persona antagonista. Entonces, en este caso no es que la persona amable tenga una especial predisposición a la felicidad o a la alegría, simplemente que crea un entorno que se contagia, claro, que tiene un apoyo social, como decía Raquel, maravilloso y que le hace estar pues mucho más feliz, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve la interacción entre el ambiente y la personalidad. Claro, obviamente, en este caso hay personas que per se tienen como ya digo, los extravertidos, esa energía para disfrutar de las cosas maravillosas, pero también uno puede crear ambientes. Y es que la personalidad, en el fondo, también va creando ambientes. Uno va buscando situaciones que favorecen su propia personalidad y, en general, los extravertidos, pues, ¿qué se hace? Juntarse con otros extravertidos, ir a sitios donde hay mucha gente, ir a espectáculos. Es decir, por ejemplo, pues un extravertido pues va a un concierto de música y entonces, claro, pues ahí se contagia de esa alegría de todos, ¿no? Entonces, claro, pues experimentan muchas emociones positivas porque, en el fondo, también su personalidad hace que se modifique el ambiente, elige unos ambientes que le favorecen, ¿no? Y ese juego es importante porque también indica que justamente los psicólogos podemos ayudar a la gente modificando el ambiente y ayudándole, por tanto, a elegir ambientes adecuados para su personalidad o que favorezcan los aspectos más positivos de su personalidad, ¿no? Y en ese sentido, volvemos a decir el mensaje, ¿no? Es decir, la personalidad es de las cosas que menos cambian, sobre todo a determinadas edades. Hombre, evidentemente en la niñez o en la adolescencia cambia mucho, pero cambia. Cambia esa idea de que las personas, sobre todo mayores, como ya tiene 70 años, no va a cambiar. No. Los de 70 años cambian también. Es decir, todo el mundo puede cambiar, la personalidad cambia, que es verdad que cambia menos que otras cosas, siempre y cuando estén las condiciones propicias y adecuadas para esos cambios. Ese mensaje positivo es fundamental y cuando sobre todo hablamos de psicopatología, porque efectivamente las personas cuando llegan a consulta pueden cambiar, pueden evolucionar. A mí me gusta más hablar de la palabra de evolución, es decir, no tienes que negar lo que fuiste, sino que a partir de lo que fuiste puedes ir avanzando en tu vida, no te tienes que quedar ahí encerrado en lo que fuiste cuando eras adolescente y ir repitiendo estos errores de forma permanente hasta que fallezcas de viejo, ¿no? Entonces, este mensaje es fundamental siempre y cuando haya una ayuda profesional. Claro, si te vas a los horóscopos, si te vas a ver qué te va a decir el otro, el tercero, el coach,
pues seguramente al revés, te vas a meter en un círculo que va a ir empeorando toda esta situación y al final no coges el control de tu propia vida. Claro, es que lo decías tú muy bien, ¿no? Es que también estas pseudociencias se basan un poco en esa idea de que todo está ya predestinado y tú ya poco puedes hacer. O sea, a ti Mercurio se ha alineado con Júpiter y naciste ese día y... A mí me gustaría hablar mucho de una variable de personalidad que no forma parte de estos Big Five, pero que hace también relativamente poco, en un estudio de estos metaanálisis y demás, ha demostrado una predicción de muchísimos menos niveles de mortalidad y mayor salud física y mental también, que es el sentido de la coherencia, que no es muy conocido, ¿no? Es un constructo de Antonovsky que se define por comprensibilidad, la capacidad de comprender, ¿no? De darte cuenta de las cosas, significatividad, la capacidad de dar sentido, ¿no? De tener un sentido, un propósito en tu vida, ¿vale? Y manejabilidad, en la medida que tú tienes herramientas, recursos o sabes hacer un buen uso de tus herramientas, porque como decía, realmente no es tanto a lo mejor que tengas que renunciar, sino a lo mejor dar un mejor uso u otro uso más, llamémosle funcional, a esas herramientas, a esas piezas con las que salimos, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque estas 3 características son muy entrenables. El enseñar a la persona a comprender la experiencia, lo que están viviendo, enseñar a buscar ese sentido, ¿no? Ese propósito, la posibilidad de haber otras herramientas, ¿no? Y curiosamente, bueno, ahora mismo, pues claro, entre el COVID y todos los desastres naturales, pues tenemos mucha evidencia de que esa característica más, por ejemplo, la personalidad resistente o la resiliencia, ¿no? Que también es, no solo previene, sino que desarrolla y permite un mayor crecimiento, ¿no? Lo que también llamamos crecimiento postraumático, ¿no? Entonces son variables quizá no tanto de Big Five, pero que sabemos que también tienen mucha disposición y también mucho entrenamiento. Hay evidencia de capacidad de entrenamiento incluso con niños, adolescentes y adultos, ¿no? O sea, que estoy entendiéndote que los psicólogos también tenemos capacidad para conseguir entrenar a las personas a mejorar cuestiones. Quiero decir que este ámbito que se ha quedado tanto como en coaches, ¿los psicólogos sabemos hacer esas cosas? Va a ser que sí. Va a ser que sí, qué barbaridad. Yo incluso tenemos conocimiento sólido, ¿no? Sí, al respecto. Sí, y un poquito de bastante investigación detrás. Si la mayoría de los coaches pueden hacer esto, porque a veces hacen aseveraciones que complican mucho la vida, ¿no? El otro día yo daba una charla con frases cogidas de coach y, por ejemplo, sube a la cima y con todo el esfuerzo, cuando llegues a la cima verás el panorama y todo habrá merecido, ¿ya? Y si no llegas a la cima, claro. ¿Qué ha sido de ese camino? Lo importante a lo mejor son otras cuestiones. Claro, hay coaches que, ojo con los mensajes que se dan, porque efectivamente lo que te van a producir es mucha infelicidad. Y son frases que compramos porque suenan muy bien. Son atractivas, claro. Pero, ojo, que no es la realidad ni están basadas en la ciencia. Al final volvemos al tema del principio, es decir, pensar que con una frase resuelves toda tu personalidad y toda tu vida, somos mucho más complejos. Hombre, que eso. Claro. Entonces, pues muchas de esas frases al final son todos pensamiento todo nada. Y no es cierto. Es decir, la vida es mucho más compleja, el ser humano es mucho más complejo y por tanto es verdad que nos gusta que las cosas sean sencillas. Y también lo decía Raquel, ¿no? Y por eso nos gustan las explicaciones sencillas. ¿Qué explicación más sencilla que simplemente por tu fecha de nacimiento ya sepamos cómo eres, ¿no? Pues ya está, pues fantástico. O simplemente, claro, ojalá fueras... No, todo es mucho más complejo y por eso queda un poco todo muy vacío cuando uno esos discursos de coaches de que con 4 frases motivacionales lo arreglan todo y con 4... no, la situación es mucho más compleja y requiere mucho más trabajo y requiere mucho más análisis y por tanto, bueno, pues cualquier persona... Y otro mensaje que quiero decir es que cuando uno va al psicólogo no tiene por qué cambiar toda la personalidad. Bueno, se cambian aspectos de la personalidad. Claro. Es decir, nadie va a cambiar toda su personalidad necesariamente, pero sí tratamos de buscar qué aspectos de esa personalidad, precisamente utilizamos todas estas variables para hacer ver que hay montones de facetas de la personalidad y lo que tratan los psicólogos clínicos es buscar aquellos aspectos que son más mejorables y que te van a ayudar a estar mejor contigo mismo, a sufrir menos, a adaptarte mejor al ambiente, a que los demás estén también mejor contigo y en ese sentido también hay que darme ese mensaje positivo porque claro, mucha gente valora tanto cómo es
que dicen, yo la tengo que cambiar yo, decía Alejandro, no, decir, tal, y decir, claro, y la gente piensa, no, hombre, yo quiero seguir siendo el mismo, quien soy. Bueno, sé que se puede seguir siendo en esencia, el mismo. claro. Es decir, no... Ahí estás tocando un tema que a mí también es de los que me apasionan, que es la ética asistencial, porque efectivamente, ¿quiénes somos los psicólogos para decirte que tienes que ser de una manera o de otra manera? Sí que podemos ser reflejo de que hay determinadas maneras de ser que no te están ayudando para que tú puedas optar de otras maneras. Pero ojo, porque estamos hablando de que efectivamente hay personas que a lo mejor eligen, pese a todo, hacer determinadas cuestiones. Y esto nos pasa también en la normalidad. Bueno, ojo que no somos salvadores de nadie, sino que somos profesionales que estamos ayudando a las personas, pero en definitiva la responsabilidad del cambio, y sobre todo cuando hablamos de trastornos de personalidad, quizá en otros trastornos pues diría otra cuestión, pero efectivamente la responsabilidad del cambio está en la persona. Sí, claro. Y si eso no lo respetamos y ocurre en algunas relaciones de ayuda que no están hechas por profesionales, sin duda, muy bien dicho esto. Claro, es que yo creo que no es tanto la forma de ser en sí mismo, sino el cómo lo adaptas, herramientas, cuál es tu propósito, cómo lo aplicas, cómo lo resuelves, ¿no? O sea, que no hay que hacer ninguna renuncia. Es decir, la esencia, la identidad, el autoconcepto, que también trabajábamos al principio. Claro, esa está en tu esencia, pero realmente si quieres esto, tienes este propósito, ¿cuál es el mejor camino? La vía que te vaya a ayudar a desarrollarlo. Hablamos muchas veces nosotros de la capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de aceptar todo lo que muchas veces uno no puede controlar. La necesidad de certeza, bueno, pues es que a veces que no. Entonces, entrenar todo eso, por supuesto que se debe entrenar y que nos va a ayudar a gestionar el malestar, que hay muchas cosas buenas en el malestar también, ¿no? Y es ver esa capacidad, ¿no? El verlo, ¿no? Y aprender de ello, ¿no? Realmente no hay mucha renuncia, ¿no? No estamos hablando de renunciar a tu ética, ¿no? A tu existencialidad, sino realmente ¿no? ¿Realmente el perfeccionismo es malo? No, depende de lo que hagas con ello, ¿no? O sea, podemos perfectamente, que una persona muy perfeccionista, hacer una aplicación de su día a día pues muy resolutiva, ¿no? Y mucho trabajo también tiene que ver con algo que acabas de apuntar, que me parece muy interesante, que es aceptar la propia vulnerabilidad. Es decir, no somos superhombres o supermujeres, que yo creo que nuestra sociedad también nos está preparando para este concepto, sino que somos frágiles, que podemos romper y que eso no significa nada más que un aprendizaje para sucesivas ocasiones. Pero bueno, pues muchas veces las personas, sobre todo que han tenido un trastorno de personalidad, están tan acostumbradas a estos fracasos y les han dicho que ellos son la culpa de todo, que efectivamente aceptar esta vulnerabilidad es bueno, pues ya una situación tan límite que efectivamente les puede llevar a mi vida no merece la pena. Y claro, volver a construir un propósito de la vida, que creo que es otro de los elementos fundamentales de qué es lo que quieres hacer en tu vida, y a partir de ahí vamos a construir, y todo lo demás son herramientas para poder llegar a eso, es fundamental. Total. Pues siento deciros que se nos ha pasado el tiempo volando. Se nos ha hecho corto. Se nos ha pasado el tiempo volando, sí. Yo estaba súper atenta escuchándoos, es un placer. Me gustaría no acabar aquí, sí que lanzaros una última pregunta, pero así como para cerrar, si os parece, que me preguntaba yo, ¿no? Y este estudio de la personalidad, ¿qué aporta a la gente que nos está viendo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Por qué hay que perder el tiempo en esto? Permitidme decirlo así, ¿no? ¿Por qué esto es importante? No sé si tengo un minuto. Venga, uno o dos, lo que tú quieras. Te voy a contar una cosa, porque como ya ha salido el tema, a lo mejor podemos hacerlo rápido. Las últimas elecciones presidenciales en las cuales se presentó Trump y Hillary Clinton, posiblemente la personalidad tuvo algo de importancia en que ganara Trump. Posiblemente el que saliera el Brexit positivo, a lo mejor tenía que ver la personalidad. ¿Por qué? Pues porque justamente la campaña de Trump y la campaña de Brexit se basó en unos estudios hechos por una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que utilizó una manera de mandar mensajes publicitarios basados en la personalidad. No voy a explicarlo del todo porque me llevaría mucho tiempo, pero más o menos la idea era que habían conseguido, gracias a una vulnerabilidad de Facebook, pues saber cómo podían predecir esas 5 características de las personas a partir de los likes en Facebook.
y de las cosas que tú subes y te gustan o no te gustan. A partir de ahí crearon un algoritmo y empezaron a mandar publicidad segmentadas, no por audiencia, porque la publicidad, te mandan publicidad si eres joven, una publicidad, si eres mayor, pues te mandan otro tipo de coche para que compres otro tipo de coche. No, segmentada por personalidad. Y, por ejemplo, en la elección de Trump con Hillary Clinton, ya sabéis que estaba el tema de la segunda enmienda, me parece que se llama así, la segunda enmienda de la Constitución americana, lo del permiso de tener armas, derecho a tener armas y tal. Pues, por ejemplo, una persona que era una persona cerrada a la experiencia y una persona inestable emocionalmente, pues le decían, pues mando una publicidad diciendo, el derecho de las armas es tu seguridad, la seguridad para ti y los tuyos. En cambio, una persona, vuelvo a decir también, cerrada, más tradicional, pero muy amable, le decían un mensaje de, pues nada, como la tradición, de padres a hijos. Esto es el derecho a tener las armas que tú puedes enseñar a tus hijos. Es decir, le mandaban la publicidad dirigida a las características de personalidad. No sabemos si eso tuvo algún impacto importante, pero esa empresa lo hizo. La publicidad segmentada por características de personalidad funciona y lo que no sabemos es a cuántas millones de personas llegó y si tuvo algún resultado. De eso Cambridge Analytica desapareció porque hubo una demanda importante, se presentaron demandas judiciales porque no se puede hacer publicidad dirigida a la personalidad, está prohibido. Puedes hacerla dirigida a ciertas características, pero no a la personalidad. Por tanto, fíjate lo importante que es la personalidad, porque conociendo la personalidad puedo dirigir los mensajes y, no sé, ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, en este mundo en el cual manejamos tantos datos, saber que a partir de algoritmos se puede conocer las características de personalidad a partir de los gustos musicales, de los likes, y eso se puede utilizar a veces de manera torticera para hacer publicidad en una dirección o de manera también incluso positiva, ¿no? Para mandar mensajes dirigidos, imagínate, mensajes clínicos dirigidos o mensajes de una psicología positiva dirigidos a la personalidad de cada paciente, etcétera. Por tanto, fíjate lo importante que es, que vuelvo a decir que creo que quizás las elecciones Trump no se hubiera ganado si no hubiera tenido esa ayuda, ahí en este caso mal utilizada la psicología de personalidad, de dirigir la publicidad hacia las características de personalidad. Pues muy rotundo. Raquel. Pues yo de hecho, profundizar en esa idea, ¿no? Desde el dark side, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero incluso ya en el 2011, si no recuerdo mal, ya Facebook y otras entidades americanas, algunas personas relevantes y conocidas, ya veían la forma de intentar manipular, por ejemplo, pues el impacto de Fukushima y ver diferencias en función de perfiles y también el impacto de la muerte de Michael Jackson por aquel entonces, en el 2011. O sea que ya el dark side lleva un tiempo. El bright side yo creo que necesitamos todavía hacer más hincapié. Yo creo que la salud mental y la salud física cada vez tendría que customizarse más y hablar más de perfiles y trabajar en esa línea. A nivel académico cada vez hablamos mucho más de perfiles multifacéticos, perfiles latentes. Estamos cada vez mucho más conscientes de que sopa para todos y matar moscas a cañonazos, no. La clínica y la intervención yo creo que cada vez más, o ese es mi deseo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología clínica, trabajar más desde la persona y desde sus propias fortalezas también, ¿no? O sea, para mí me parece fundamental un caso clínico que llevé hace unos años, también una ideación suicida, el cómo el factor preventivo de hablar de sus propias fortalezas, que en este caso era conectar con la naturaleza, funcionó fantásticamente bien para prevenir el suicidio, que era inmediato. No estamos hablando de en la clínica tranquilos, no estamos llamando una llamada al 112, estoy a punto de. O sea, como herramienta para prevenir que no lo cometa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poder atender a la singularidad para hacer un trabajo eficaz y eficiente. Ambas cosas, ¿no? No podemos tener una persona 2 años en terapia, 3 años. Bueno, puede haber alguna patología que puede llevar, sí, pero así de base, ¿no? Si hacemos un trabajo muy singularizado a la persona, nos va a llevar a hacer un trabajo más exitoso y además con mayor efectividad a largo plazo, ¿no? Que la persona, pues, ese cambio revierta y se desarrolla en el tiempo. O sea, desde el dark y desde el bright, yo creo que es fundamental el profundizar y el conocer toda la variabilidad y la singularidad de la personalidad. Muy bien, gracias Raquel.
Y por terminar, Alejandro, ¿te ha tocado? Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años en el conocimiento de los trastornos de la personalidad, pero todavía tenemos que seguir caminando mucho en este sentido para saber qué tratamientos son eficaces, para qué síntomas en concreto, para poder personalizar mucho los tratamientos, como tú bien decías. Creo que nos falta muchísimo camino y esto es necesario. Primero, porque hay mucho sufrimiento, hay datos de entre el 7 y el 30% de la población podría tener un trastorno de la personalidad y esto genera sufrimiento en la propia persona y en el entorno, pero luego también hay una repercusión en el gasto sanitario de medicaciones, por ejemplo, consumidas por estas personas que no está demostrado su eficacia para lo que es el tratamiento del diagnóstico como tal, quizás sí para contener determinados síntomas, pero abusan mucho de medicaciones que realmente no valen para nada para ellos y por gasto social. De ingresos hospitalarios, en urgencia se estima que en torno al 50% de los intentos autolíticos son trastornos de la personalidad. Bueno, y luego todo el gasto también de bajas laborales o de pensiones no contributivas, etcétera, que podríamos estar mejorando a nivel social y a nivel de las personas. Entonces, creo que aquí tenemos que apostar mucho más de lo que se está haciendo para un diagnóstico que a priori, pues para la población puede sonar como decir, bueno, esto es la propia persona que es rarita, que es no sé qué y que se las apañe, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un verdadero placer. Se nos ha pasado el tiempo volando, a mí por lo menos, sí, total. Como espectadora totalmente, os agradezco de verdad no solo la colaboración, ¿no?, en este proyecto, sino desde luego vuestro rigor, vuestra profesionalidad, todo el conocimiento y la actualización del mismo, que es fundamental, y todo lo demás es otra cosa, ¿no? Yo creo que es importante. También agradezco a todas las personas que nos han visto hoy, pues espero que os haya gustado mucho, tanto como yo lo he disfrutado. Y me vais a permitir que acabe con una frase de uno de los grandes psicólogos de la personalidad, que fue Hans Eysenck, y me he permitido cambiar una palabra. Él hablaba industrial, yo le voy a poner la palabra digital para, hacerlo más actual. La frase sigue siendo la misma. Decía, la ciencia, a la postre, es dinamita. Hay signos de que los efectos de la revolución digital pueden quedar pequeños al lado de los de la revolución psicológica. Muchas gracias. 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 Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.